En este vídeo vamos a hablar de las obligaciones fiscales. Nosotros en la simulación podemos o bien hablar de los principales tributos que va a pagar la empresa y hablar de los modelos y los plazos en los que lo tienen que entregar, o incluso hacer una simulación de lo que podrían ser esos impuestos. Nosotros nos vamos a centrar en tres tributos: uno sobre el beneficio, que es el impuesto sobre sociedades o el impuesto sobre la renta, según sea persona física o jurídica; el impuesto sobre el valor añadido; y también vamos a hablar de las retenciones que tendrá que hacer la empresa cuando pague determinadas rentas. Las empresas, antes de iniciar su actividad, tienen que inscribirse en el censo de empresarios profesionales y retenedores cuando vayan a realizar retenciones a otros empresarios o a trabajadores. Como consecuencia de esto, tendrán que ingresar esas retenciones trimestralmente a Hacienda en una serie de modelos que van a ser el 111 y el 115. Las retenciones que tienen que hacer, bueno, básicamente son: cuando pagamos un alquiler, tenemos que retener al dueño del edificio o del local un 19%. Cuando pagamos un servicio profesional o independiente, tenemos que retener un 15%. Y luego también vamos a tener que retener a nuestros trabajadores, al pagarles la nómina, un porcentaje que va a depender, bueno, de lo que gane a lo largo del año más sus características subjetivas. Si os fijáis, cuando lo contabilizamos, pues por ejemplo un alquiler, en el debe ponemos el arrendamiento por lo que cuesta el alquiler, bueno, además lleva un IVA, y en el haber no se lo pagamos todo al dueño del local, sino hay una parte, un 19%, que lo retenemos. Bueno, pues de estas retenciones estamos hablando. Las retenciones trimestralmente las tengo que llevar a la hacienda pública. Tengo que hacer un modelo que es el 111 y el 115. Concretamente el 111 para trabajadores y profesionales y el 115 para alquileres. ¿Cómo lo haré? En este cuadro simplemente voy poniendo las cantidades que retengo por alquileres. Pues por ejemplo los 3 primeros meses, pues será el 19% de lo que tengo que pagar de la base imponible. Lo mismo hago con los servicios profesionales, que pagué pues por ejemplo en enero a un carpintero, y en febrero y en marzo pues no pagué a nadie, no tuve que retener. Y las retenciones de los trabajadores, que las saco de las nóminas. Bueno, estas tres cantidades suman un total de 7.429 euros, que en estos momentos, los 20 primeros días de abril, los tengo que ingresar en Hacienda. Entonces, bueno, relleno el modelo, este 111 y 115, y contablemente hago el siguiente asiento: 4751, Hacienda Pública acreedora por retenciones, pues a bancos. Lo mismo para el segundo trimestre, para el tercero y para el cuarto. El cuarto, el modelo y el ingreso se haría en el mes de enero. Aparte de las retenciones, que sería como lo más básico, tengo los principales impuestos que las empresas tienen que ingresar: son el IVA y un impuesto sobre beneficios. Vamos a ver el IVA. El IVA, ya sabéis, es un impuesto sobre el valor añadido y se calcula por la diferencia entre lo repercutido y lo soportado. Se hace también en principio trimestralmente. En el modelo 303 se ingresaría en el mes siguiente al trimestre, pero cabe la posibilidad de que sea, en vez de trimestral, mensual. Para ello me tendría que inscribir en el registro de devoluciones mensuales, y me daría el beneficio estar en este registro, que si me sale a devolver el IVA, pues me lo pagarían, la hacienda pública me lo pagaría cada mes. Porque cuando lo hago trimestralmente, en el caso de que la liquidación me salga a devolver, no lo van a hacer hasta final de año, porque esa liquidación negativa se compensará a la liquidación del trimestre siguiente. Y si la última del final del año sigue saliendo negativa, esa sí me la devuelven.
¿Os acordáis que contablemente cuando liquido el IVA es el IVA repercutido que nace por el haber, pues lo paso para el debe, saldo también el IVA soportado y la diferencia es hacienda pública acreedor por IVA en el caso de que el IVA repercutido sea mayor al soportado, o sea que tenga que pagar. En el caso contrario sería una hacienda pública deudor, en el caso que me tuviera que devolver la hacienda pública, que como decimos para las declaraciones trimestrales se compensan en la siguiente. Nosotros, si hacemos un supuesto de simulación, podemos poner todos los IVA repercutidos, que normalmente será por la prestación de servicios o la venta de bienes, y todos los IVA soportados, que vienen se darán por la compra de materiales, por alquileres, por acordados que el leasing lleva IVA también, pues por suministros, publicidad, inmovilizado que compre, con lo cual tendría un IVA soportado. La diferencia entre el repercutido y el soportado de el trimestre de enero, febrero y marzo, pues en este caso, según esta simulación, hay un repercutido superior al soportado en 279, que sería lo que tendría que poner en el modelo 303 y en el mes de abril ingresarlo en la hacienda pública. Lo mismo pues tengo que hacer para segundo, tercero y cuarto trimestre. En este caso veis que siempre me sale ingresar. Sería lo normal, porque estoy vendiendo más de lo que compro, por un valor mayor del valor por el que compro. Entonces siempre me salía una cantidad a ingresar. Si me sale a devolver en los primeros meses también es normal porque estoy iniciando una empresa, igual todavía no vendo mucho, saldrá negativo porque el soportado es mayor que el repercutido, y si son trimestrales, en el trimestre siguiente, cuando salga positivo, puedo restar esa cantidad. Aparte de las declaraciones trimestrales o mensuales si estoy en el registro, la legislación del IVA me obliga a entregar un modelo 309, un resumen anual, y además hacer una declaración detallando las operaciones con terceras personas cuando estas operaciones son mayores de 3.000 euros, y para ello se haría en el modelo 303. Perdón, que está mal, en el 347. 347. Por último, el impuesto más importante es el impuesto sobre el beneficio. En este caso, en el caso de que tengamos una persona física, tributaremos por el impuesto de sociedades. Y en el caso de que seamos una persona jurídica, por el impuesto de sociedades. Y en el caso de que seamos una persona física, un autónomo, lo más normal es que se tribute por IRPF. Ahora bien, dentro del IRPF tendrá que escoger entre una de las modalidades de este impuesto para las actividades económicas, que son por estimación directa normal, por estimación simplificada o por estimación objetiva, que es la que conocemos como módulos. La más parecida para el cálculo al impuesto de sociedades sería la estimación directa normal, porque los beneficios serían por diferencia entre ingresos y gastos, como hacemos para el impuesto de sociedades. En el caso de las simplificadas, pues tiene alguna modificación, y en el caso de la estimación objetiva no hablamos de ingresos y de gastos, hablamos de unos parámetros que son los módulos, que pueden ser, pues por ejemplo, para un bar, los metros cuadrados, las mesas, el personal que tenga. Cuando tributa por una de estas modalidades tiene que hacer también pagos a cuenta, como en el impuesto de sociedades, que lo vamos a detallar en más profundidad. Aparte de hacer pagos a cuenta, pues tiene que hacer la liquidación, que normalmente es entre el 2 y el 30 de junio. Esto de los pagos a cuenta o fraccionados, vamos a verlo con más detalle en el ejemplo del impuesto de sociedades. En el impuesto de sociedades, bueno, tenemos que hacer también lo que llamamos pagos fraccionados o a cuenta, que es como, viene a decir que vamos a adelantar el dinero trimestralmente, no exactamente trimestralmente, de los 3 primeros meses, de los 7 primeros meses, porque hacemos los pagos a cuenta
después de 3 meses, después de 7 meses y después de 11 meses. Con lo cual será en abril, en octubre y en diciembre, cuando hagamos los pagos fraccionados. Y luego, cuando ya tengamos todos los datos definitivos, pagaremos el impuesto y lo que tengamos que pagar le restaremos lo que ya adelantamos como pagos fraccionados. Eso será en julio, normalmente hasta el 25 de julio, en el modelo 200. Los pagos fraccionados se hacen en el modelo 202, en las fechas que dije anteriormente. Y una cosa similar ocurriría cuando estamos en IRPF, realizaríamos pagos fraccionados también en estos periodos. ¿Cómo se calculan esos pagos fraccionados? Bueno, pues por ejemplo, aquí tenemos una estimación de cuáles serían nuestros ingresos en enero, febrero y marzo, que normalmente vienen por la prestación de servicios, y nuestros gastos en enero, febrero y marzo, que normalmente será por compra de materias primas, pues por pagar arrendamientos, por pagar los intereses del leasing y del préstamo, por pagar sueldos. Bueno, todo lo que sea del grupo 6 serían los gastos, todo lo que sea del grupo 7 serían los ingresos. ¿Qué hago entonces en abril? Sumo todos los ingresos y le resto todos los gastos. En este caso sale negativo, porque tengo más gastos que ingresos. Como tengo más gastos que ingresos, no tengo que realizar ninguna pago fraccionado o a cuenta del impuesto de sociedades. Cuando me salga positivo es cuando lo tengo que ingresar, porque voy calculando además por periodos que van a incluir estos 3 meses. Por ejemplo, cuando llego a octubre tengo que calcular otra vez todos los ingresos de enero a septiembre y todos los gastos de enero a septiembre. En este caso también me sale negativo. Bueno, pues tampoco, no presento declaración, no hago ningún pago fraccionado. Vuelvo otra vez a noviembre. En noviembre tengo todos los ingresos y todos los gastos y aquí sí me sale positivo. Entonces en este caso voy a tener que ingresar un dinero en la hacienda pública, realizando el siguiente asiento: hacienda pública, retenciones y pagos a cuenta, a hacienda pública, acreedor por impuesto de sociedades. ¿Por qué cantidad? El cálculo de la cantidad es un poco rollo, porque lo que me dice la norma, por lo menos para el primer año, porque luego hay otra modalidad cuando la empresa tiene más años, pero en el primer año me dice que coja el tipo impositivo, lo multiplique por 5 séptimos, lo redondee por defecto. En este caso, como es el primer año, es una empresa de nueva creación, el tipo impositivo es el 15, no el 25, entonces 15 por 5 séptimos sale 10,7, lo redondeo a 10. Bueno, pues que lo que ingrese en estos periodos donde se haga pagos fraccionados sea el 10% de la diferencia entre ingresos y gastos. En este caso, vamos a mirarlo. Bueno, cojo los ingresos, le resto los gastos y a la diferencia le aplico el 0,10, sale 38,76. Eso es lo que será el pago fraccionado que presento en el modelo 202 en el mes de noviembre. En este ejercicio solamente tengo ese dato, porque los otros, como eran negativos, no los tuve que presentar. En el caso de que fueran positivos, cuando calculo lo que tengo, si por ejemplo hubiera un dato positivo en octubre, cuando calculo el pago fraccionado en diciembre, a lo que me sale en esta cantidad, a lo que me sale los 38,76, le tendría que restar lo que ya pagué en octubre. Entonces, como el cálculo es por el total, desde enero hasta este momento, le resto lo que ya adelanté, en el caso de que hubiera adelantado algo, y disminuiría la cantidad del pago fraccionado de diciembre. Para el primer mes, como es normal tener pérdidas, pues igual no se da tanto el tener beneficios, el tener resultados positivos y pagar impuestos. En cualquier caso, después del pago fraccionado de diciembre, que sería
por los ingresos menos los gastos hasta noviembre, solamente me queda por hacer la liquidación definitiva, que la haría en julio. Tengo todavía de plazo hasta julio para hacer la liquidación definitiva, porque hay que aprobar las cuentas anuales, hay que distribuir beneficios y bueno, el resultado finalizado no lo voy a tener hasta julio. Y en julio hago en el modelo 200, ya no en el 202, hago en el 200 la liquidación definitiva por los ingresos menos los gastos de todo el año. En este caso saldrían 1.134 los ingresos menos los gastos. Saldrían 1.340 los ingresos menos los gastos. Y voy a tener en cuenta lo que ya adelanté como pago fraccionado. Esto lo vemos muy bien en un asiento. Haría, por ejemplo, suponiendo que la legislación fiscal y la contable son iguales y que no tengo que hacer impuestos diferidos que nos complicarían mucho. Bueno, el impuesto sobre sociedades, el gasto, sería lo que me sale de diferencia entre ingresos y gastos por el 21%. Sería 1.340, perdón, por el 15%, 1.340 por el 15%, que es el tipo impositivo de esta empresa, por ser el primer año. ¿A qué? A retenciones y pagos a cuenta. ¿Cuánto retuve y pagué a cuenta? Pues retuve y pagué a cuenta 38,76 del periodo anterior. Y el resto Hacienda Pública por impuesto de sociedades, que es los 162 que me salen aquí. Porque aquí ya tengo la diferencia entre ingresos menos gastos por el 15% menos lo que ya pagué a cuenta. Pues esta cantidad sería la Hacienda Pública por impuesto de sociedades, lo que tengo que pagar ahora a la Hacienda Pública. Aquí lo que ya retuve hasta ahora y aquí lo que sería el impuesto si no hubiera retenido nada. Bueno, pues estos son los tres impuestos más importantes que hay. Uno sobre el beneficio, que es bien sobre el impuesto de sociedades o bien sobre el IRPF, y en ambos casos habría que hacer retenciones y pagos a cuenta por los 3, 7 y 11 primeros meses. Tengo además el IVA, que es sobre el valor añadido, y hay que hacer declaraciones trimestrales o mensuales si me apunto al registro correspondiente. Y siempre voy a tener retenciones, porque normalmente siempre voy a pagar a algún empleado, voy a pagar igual un alquiler o algún trabajador, algún profesional independiente. Bueno, nosotros en la simulación podemos hacer estas suposiciones de monetarias sobre ingresos y gastos, pues por ejemplo, o sobre el IVA repercutido y el IVA soportado, o podemos centrarnos en la teoría, explicar qué modelos tenemos que cumplimentar y en qué plazos.